desde épocas remotas, ¿ya? Realmente la historia de la epilepsia refleja pues en gran medida, ¿no?, la evolución de la medicina, ¿no?, y la noción, digamos, que los pueblos tenían sobre lo que era la enfermedad. Realmente se dice, ¿no?, que existe el número de tipos de crisis epilépticas que existen son directamente proporcional al número de funciones cerebrales superiores que se han descubierto hasta la actualidad. Las epilepsias pues no han estado ajenas a concepciones políticas, filosóficas y religiosas de cada época, ¿no?, como se ven en muchos cuadros, muchas pinturas, muchos reportes, ¿no?, en los libros de la historia de la medicina, ¿no? Siempre ha habido mucho estigma en relación, mucho preconcepto en relación a las personas que tienen epilepsia, que han tenido epilepsia, ¿no? Y eso inclusive lo podemos evidenciar hasta la actualidad, donde muchas de estas personas son estigmatizadas, ¿no?, y son echadas de sus puestos de trabajo o no tienen las oportunidades que tienen las personas que no tienen esta enfermedad. Lamentablemente en la actualidad, a pesar de los avances que existen en cuanto a fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, sobre todo el gran avance que ha habido en cuanto a terapéutica, ¿no?, con los nuevos fármacos antiepilépticos y las nuevas opciones, ¿no?, de tratamiento como la cirugía de epilepsia, ¿no?, la epilepsia aún tiene muchos vacíos, ¿no?, en muchos de estos aspectos. Acá podemos ver, ¿no?, algunas de las pinturas clásicas, ¿no?, en las cuales se puede ver, por ejemplo, ¿no?, las representaciones, ¿no?, de algunos tipos de crisis. Muchos se consideraban que eran poseídos en esa época e inclusive eran llevados a la Santa Inquisición, donde eran, ¿no?, quemados. ¿No? Vemos, por ejemplo, aquí la representación de una crisis motora, ¿no?, de tipo tónico con versión oculocefálica, ¿no?, tanto de la cabeza como de los ojos, que son las crisis versivas, pero vemos esta postura tónica en el miembro superior, ¿no?, del lado derecho, ¿no?, en el que correspondía, ¿no?, a la clásica crisis del área motora suplementaria, ¿no?, con la postura del esgrimista, que es un tipo de crisis del lóbulo frontal, ¿no? Acá se ve también la representación de algunas personas, ¿no?, de seres mitológicos que aparentemente presentaban este tipo de eventos, ¿no? Como siempre, a lo largo de la historia ha habido muchas personas ilustres que han tenido, digamos, esta enfermedad, lo cual no los ha incapacitado, ¿no?, para sus actividades que han hecho. Incluso muchos de ellos han sido muy eminentes, han hecho descubrimientos, ¿no?, que han sido útiles, ¿no?, son útiles para la actualidad y para el futuro. Desde el punto de vista epidemiológico, las tasas exactas y seguras tanto de incidencia como prevalencia, ¿no?, son diversas dependiendo de las latitudes, ¿no?, de los países donde se han hecho los trabajos de investigación, ¿no? Depende también de la metodología aplicada, ¿no?, y de las características de la población estudiada, ¿no? La incidencia aproximadamente de manera global está entre 100 a 120, ¿no?, personas por 100.000 por año. La prevalencia de epilepsia activa, o sea, aquella que continúa, digamos, con la presencia de las crisis epilépticas, es de 5 a 8 por 1.000 habitantes, ¿no? Aproximadamente un 2%, 1.5 a 2% de la población presenta esta entidad, ¿no? Ambas tasas se pueden incrementar en regiones rurales o de pobreza, ¿no? Como ustedes saben, existen factores predisponentes para algunos tipos de epilepsia, sobre todo las epilepsias que son secundarias, ¿no? Por ejemplo, los traumatismos craneoencefálicos, ¿no?, en determinadas áreas. Bueno, esto no es algo específico para zonas de pobreza, esto es algo globalizado, pero por ejemplo, zonas de pobreza, infestaciones parasitarias, por ejemplo, como la cisticercosis, que ustedes deben estar viendo tal vez ahora en sus rotaciones, ¿no?, como la primera causa de epilepsia secundaria, ¿no? Aquellos casos que son secundarios a encefalopatías hipóxico-isquémicas por problemas perinatales, ¿no?, se da generalmente en entornos también, de manera global, pero especialmente en aquellos entornos, ¿no?, en los cuales no hay un adecuado control prenatal, ¿no? Generalmente es en áreas, digamos, ¿no?, más oprimidas, ¿no?, desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? La tuberculosis, por ejemplo, también, que es, ¿no?, endémica en nuestros pueblos, ¿no?, igual
también puede producir un problema del sistema nervioso central, una neurotuberculosis, que puede ocasionar una meningitis, una meningoencefalitis o signos de focalización como un granuloma, ¿no?, tuberculoso, y esto puede llevar también a una epilepsia secundaria, ¿no? Generalmente se presenta más pues en entornos pobres, entornos rurales, ¿no?, donde no hay una adecuada alimentación, ¿no?, y hay las medidas, ¿no?, de salubridad también son bajas, ¿no? Entonces eso es importante. Esos tipos de epilepsias, por ejemplo, se considera no como epilepsias, digamos, medianamente prevenibles, ¿no?, porque si nosotros atacamos o prevenimos todos esos factores que hemos mencionado, no se va a desarrollar la entidad que va a llevar de manera secundaria a la epilepsia. Evidencias epidemiológicas son la base pues para la elaboración de políticas sanitarias regionales, ¿no? Vale decir, hay que hacer estudios epidemiológicos sobre epilepsia, sus diversos tipos, ¿no?, en nuestros países, en los cuales no hay muchos, ¿no?, para poder elaborar un programa de prevención, ¿no?, de las epilepsias, así como hay, digamos, un programa nacional para la tuberculosis o para otras patologías, ¿no?, para la lucha, qué sé yo, contra la anemia, ¿no?, los problemas perinatales. De igual manera, se ha estado trabajando en el Ministerio de Salud un programa nacional de epilepsia, pero todavía no se ha dado prioridad a otros programas, ¿no?, a otros intereses, ¿no?, del ministerio. Por eso es que todavía esto no ha visto la luz, pero no perdemos las esperanzas que en algún momento esto se pueda dar para poder beneficiar a muchas personas que lo necesitan, ¿no? Entonces esto pues tendrá, ¿no?, un impacto en la prevención primaria, en la recuperación accesible de los enfermos y una atenuación del impacto psicosocial, porque el impacto psicosocial es uno de los más importantes, como les mencioné inicialmente. La investigación es la prioridad en el campo de la epilepsia y se debe reforzar pues en los diversos órdenes. Algunas definiciones, ¿ya? Es importante diferenciar crisis epiléptica de epilepsia, no es lo mismo, ¿no? La epilepsia es la entidad que se caracteriza por la recurrencia de las crisis epilépticas, ¿no? De manera general, una crisis epiléptica es la presencia transitoria de síntomas y o signos debidos a una actividad anormal, excesiva y sincronizada del cerebro, ¿no? Estas crisis epilépticas pueden originarse en una determinada red neuronal, ¿no?, constituyendo lo que son las crisis focales o crisis parciales, o pueden originarse de manera bihemisférica también, lo que corresponde a las crisis generalizadas, ¿no? Ahora, la epilepsia de manera clásica pues es una alteración del cerebro, un desorden cerebral crónico caracterizado pues por la recurrencia de crisis, ¿no? Clásicamente, en las definiciones clásicas se consideraban 2 o más crisis. ¿Qué es lo que se considera en la actualidad también, ¿no?, una parte de la definición? Porque esta definición han habido varias mesas de trabajo para cambiar, digamos, las definiciones o ampliarlas. La última de estas mesas de trabajo fue en el año 2014, donde se continuó con la definición que estamos mencionando, pero se agregaron otros aspectos a la mesa de trabajo previa, que fue en el año 2005, que es lo que les menciono acá. Entonces, en el año 2005, ¿no?, se consideró a la epilepsia como una alteración del cerebro caracterizada por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas y por sus consecuencias cognitivas, psicológicas y sociales, ¿no? Basta que existiera una condición que yo pueda determinar que predisponga en el cerebro, ¿no?, a la recurrencia de los eventos, que puede ser una lesión, una alteración funcional, ¿no?, una alteración, por ejemplo, en la evaluación neuropsicológica, ¿no?, en el estudio neurofisiológico de electroencefalografía, que me haga pensar a mí que, digamos, este paciente no va a presentar una recurrencia de crisis, digamos, ya, o sea, esta es la condición subyacente para el desarrollo de la epilepsia. Ahora, la definición de la epilepsia requiere la aparición, según esta mesa de trabajo del 2005, de una crisis epiléptica, siempre y cuando que exista
¿no? Esa condición que les estoy mencionando, que generalmente es una lesión cerebral, pero no siempre, porque a veces puede haber una predisposición genética, ¿no? U otro tipo de alteración que hace que la persona no pueda tener recurrencia de crisis, simplemente no con la presencia de una crisis epiléptica, ¿no? Estos investigadores definieron, ¿no?, la epilepsia, siempre y cuando que existe esa condición, como les vuelvo a mencionar, ¿no?, que lleve a la recurrencia. Ahora, en la práctica, esta definición suele aplicarse, ¿no?, como la aparición de dos crisis no provocadas, ¿ya?, con más de 24 horas de separación, ¿no? Hay que diferenciar lo que es crisis única. A veces, ¿no?, en el lapso de 24 horas se pueden presentar 2, 3 o más crisis, o se puede presentar un estatus epiléptico, ¿no? Entonces, ¿no?, la presencia de 2 o más crisis en el lapso de 24 horas no es epilepsia todavía, ¿no?, si es que el paciente no ha tenido epilepsia previamente. Eso se denomina crisis única. Ahora, si existe más de 24 horas de separación, ¿no?, ya con certeza yo puedo afirmar que estamos frente a una epilepsia si es que estas crisis han sido no provocadas, ¿no? No provocadas, vale decir que no han estado asociadas a deprivación de sueño, que no han estado asociadas a algún trastorno metabólico, ¿no?, intoxicación por algún fármaco, por licor, drogas, qué sé yo, que a veces puede producir también crisis epilépticas en el contexto de su cuadro y no necesariamente, ¿no?, corresponder, ¿no?, a una epilepsia, o va a corresponder a una epilepsia en sí, ¿no? Ahora, con una sola crisis, ¿no?, yo puedo, si yo demuestro, ¿no?, que hay una alteración cerebral, yo podría, ¿no?, que yo sé por estudios, por investigación, por experiencia, que esto puede llevar a más de una crisis, yo puedo definir ya como epilepsia. Entonces, justamente esto fue retomado, ¿no?, en el año 2014, donde le estaba mencionando, ¿no?, que se amplió un poco esta definición, ¿no?, como que juntó la definición clásica con la definición de la diapositiva anterior, ¿no? Y bueno, considera epilepsia al menos 2 crisis no provocadas o crisis reflejas también, porque hay algunos tipos de crisis que se producen con algunos estímulos reflejos, ¿no?, con más de 24 horas de separación, siempre y cuando que sean crisis no provocadas. El segundo concepto es el que les mencioné en la diapositiva anterior de una sola crisis, ¿no? Una crisis no provocada o refleja también, pero siempre y cuando que haya una probabilidad de recurrencia, o sea, de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes, lo menciona esta mesa de trabajo, similar, ¿no?, a el riesgo de recurrencia que se presenta tras la aparición de 2 crisis no provocadas. Y también el diagnóstico de un síndrome epiléptico también hacía, ¿no?, el diagnóstico de epilepsia. Hay algunas condiciones, ¿no?, que se caracterizan no solamente por epilepsia, sino por tener una edad de inicio específica, ¿no?, por tener alteraciones en el examen neurológico específicos, ¿no?, por tener una alteración en el electroencefalograma también común, características, una respuesta a un específico tratamiento, un específico fármaco, todas las personas de este grupo que tienen ese síndrome, y un pronóstico también. Entonces eso se conoce como síndrome epiléptico, ¿no? Entonces, si nosotros logramos definir ese síndrome epiléptico, ¿no?, nosotros podemos ya hacer el diagnóstico de una epilepsia, aunque la persona haya tenido solamente una crisis aparentemente o pocas crisis. Entonces, por ejemplo, tenemos entidades como el síndrome de West o el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no?, el síndrome de la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no?, o el síndrome de la epilepsia de ausencia también, ya que tienen características específicas, ¿no?, y corresponden a epilepsias, ¿no?, digamos, en relación a la última definición. Ahora, la epilepsia no tiene que durar necesariamente toda la vida, ¿no?, y se puede considerar epilepsia resuelta cuando el paciente no ha tenido crisis en los últimos 10 años,
¿no? Y no ha recibido tratamiento antiepiléptico en los últimos 5 años, ¿ya? O cuando ha superado, ¿no?, la edad de un síndrome dependiente de la edad, un síndrome epiléptico. Generalmente estos síndromes epilépticos son dependientes de la edad, ¿no? Por ejemplo, se presentan en determinadas edades o a veces van variando, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un síndrome que es el síndrome de West, que se caracteriza por espasmos infantiles, y ese síndrome, por ejemplo, se presenta entre los 6 meses hasta un año y medio, 2 años. Después ese síndrome, ¿no?, puede convertirse o pasar a ser síndrome de Lennox-Gastaut, por ejemplo, ¿no? Entonces, son síndromes que son dependientes de una edad, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia de ausencia de la infancia se presenta también en la infancia, ¿no? Y a veces, digamos, puede desaparecer, ¿no? En el caso cuando es el fenotipo característico de la epilepsia de ausencia de la infancia, porque a veces, ¿no?, esta epilepsia de ausencia de la infancia, ¿no?, comienza a presentar otras características, ¿no?, que lo hacen virar, ¿no?, o evolucionar a otro tipo de síndrome epiléptico genético, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ya se superó la edad que debe tener ese síndrome, ¿no?, entonces a veces, ¿no?, y el paciente, digamos, ya no tiene crisis, entonces ya se podría considerar, ¿no?, la epilepsia como resuelta, aunque esto no es absoluto, no se presenta en todos los casos, ¿ya? Porque hemos visto, por ejemplo, pacientes que tienen, ¿no?, síndrome de Lennox-Gastaut, que se puede presentar hasta, digamos, la adultez, ¿no? Ya. Esta es la definición de síndrome epiléptico, como les había mencionado, ¿no? Es la asociación de un tipo o varios tipos de crisis con alteraciones electroencefalográficas interictales o ictales, con o sin compromiso del sistema nervioso y otros componentes tales como edad de inicio, gravedad y curso evolutivo. O sea, todos los pacientes que tienen un determinado tipo de síndrome van a tener unas determinadas características, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no?, generalmente empieza, ¿no?, entre el año y los 2 años de edad, ¿no? Entonces, todos los pacientes que tengan este síndrome, ¿no?, más o menos tienen esa evolución de haber empezado la enfermedad más o menos a esa edad, ¿ya? Independientemente de su causa, ¿ya? Porque el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de West o algunos otros síndromes pueden, digamos, ser secundarios, ¿no?, a varias etiologías. Por ejemplo, problemas perinatales, problemas, ¿no?, tumores cerebrales, por ejemplo, ¿no?, malformaciones en el desarrollo de la corteza cerebral, por ejemplo, ¿no? Pero clínicamente todos tienen una edad de inicio, como dice acá, ¿no? Tienen un curso evolutivo parecido, ¿no? Tienen los tipos de crisis similares, ¿ya? Tienen alteraciones electroencefalográficas también parecidas, ¿no?, prácticamente las mismas, tanto durante la crisis como también en el interictal, ¿no? Y tienen también un pronóstico característico, típico. Entonces, la gravedad, el curso y la respuesta al tratamiento con los fármacos van a depender fundamentalmente de la etiología. Eso puede hacer cierta variación. Ahora, de acuerdo a la etiología, se reconocen 3 categorías, ¿no? Aquellos que son genéticos o que vienen a ser las epilepsias genéticas o epilepsias idiopáticas, ¿no? Aquellos que son estructurales metabólicos, o sea, aquellos que vienen a corresponder a las epilepsias sintomáticas, y aquellos que son de etiología desconocida, ¿ya? O sea, aquellos que se conocían también clásicamente como criptogénicos o probablemente sintomáticos. Nosotros solemos denominar así a los diversos tipos de epilepsias, porque en realidad esto viene a ser la clasificación etiológica de las epilepsias, ¿no? Pero solemos, digamos, utilizar también el término síndrome epiléptico de manera a veces general, no solamente circunscrito a esos casos específicos que les he mencionado.
¿Por qué se caracteriza un síndrome genético? Son los previamente conocidos como idiopáticos hasta 1989. Son aquellos que tienen causa genética y que su manifestación clínica es básicamente la epilepsia, ¿ya? Ellos no se caracterizan por tener retardo mental, no tienen ningún tipo de lesión estructural, como sí lo tienen, ¿no?, los otros tipos de síndromes, ¿no? Lo que tienen sí antecedentes familiares en la mayoría de casos, ¿ya? Antecedentes familiares, ¿ya? Y tienen también hallazgos característicos, alteraciones características, ¿no?, en los estudios de electroencefalografía, ¿ya? Como se menciona aquí, es el resultado directo de un defecto genético conocido o presumido, ¿no? Las crisis son el principal síntoma, ¿no? No hay anormalidades en el examen neurológico, no hay, digamos, alteraciones en estudios de imagen, ¿no?, pudiendo existir modificaciones de la expresión de la enfermedad por factores ambientales, ¿ya? Entonces, estos vienen a ser los genéticos o idiopáticos, ¿no?, que nosotros llamamos epilepsia idiopática. Aquellos que son los estructurales metabólicos son aquellos que son corresponden a las epilepsias sintomáticas, ¿no?, o epilepsias estructurales metabólicas, o llamadas también síndromes epilépticos estructurales metabólicos, ¿no? Estos, a diferencia de los idiopáticos o genéticos, generalmente no tienen una base genética, pero hay algunos que sí pueden ser determinados genéticamente. Sin embargo, ¿no?, la principal diferencia viene a ser, ¿no?, la etiología. La etiología en estos síndromes sintomáticos es una lesión estructural, ¿no?, que nosotros podemos demostrar mediante un estudio de neuroimagen, sea tomografía o sea resonancia magnética, ¿ya? La resonancia magnética es el estándar de oro para, ¿no?, el diagnóstico de las epilepsias, ¿ya? Porque existen ciertas patologías que yo no puedo, digamos, demostrar, ¿no?, en una tomografía simple, que producen epilepsia, inclusive epilepsias de difícil control, ¿no?, y que yo puedo evidenciar mediante una resonancia magnética, como las esclerosis mesiales temporales, ¿no?, ciertos tumores de bajo grado de malignidad o ciertas malformaciones del desarrollo, ¿ya? Las crisis epilépticas resultan pues de estas alteraciones metabólicas o estructurales, ¿ya? Y básicamente la manifestación clínica va a estar dada pues por anormalidades, en el caso de las epilepsias sintomáticas de la diapositiva previa, anormalidades en el examen neurológico, ¿no?, y las crisis epilépticas que pueden ser focales o pueden ser generalizadas, ¿ya? Porque las epilepsias sintomáticas o estructurales metabólicas pueden ser focales y pueden ser generalizadas también. Igual en el caso de las epilepsias genéticas o síndromes epilépticos genéticos que les había mencionado, ¿no?, pueden ser también focales o pueden ser generalizados, ¿no? Y tienden mucho a la refractariedad medicamentosa, ¿no?, en el caso de las epilepsias sintomáticas. En el caso de las epilepsias de causa desconocida, previamente conocidas como probablemente sintomáticas, son aquellas que se comportan, ¿no?, idénticamente como si fuesen epilepsias sintomáticas desde el punto de vista de sus características clínicas, el examen neurológico, los tipos de crisis, ¿no?, la respuesta a la medicación. Sin embargo, lo que la diferencia es que yo no puedo evidenciar una lesión en los estudios de imágenes, ni en tomografía ni en resonancia magnética. Sin embargo, la clínica es parecida, la evolución es parecida, inclusive, ¿no?, tienden a evolucionar a la refractariedad, y eso hace muy difícil que nosotros a veces podamos proponer una hipótesis quirúrgica al paciente porque no tenemos una lesión, lo cual no quiere decir de que no se pueda hacer una cirugía de epilepsia cuando no hay lesión. Sí se puede hacer, pero en centros más avanzados. Entonces, se piensa pues que son sintomáticos, pero la etiología no se puede identificar. Una encefalopatía epiléptica es una definición también un tanto antigua, pero que se aplica a la actualidad.
Ya son trastornos en los que la actividad epiléptica en sí misma puede contribuir a que se produzcan severas alteraciones cognitivas, ¿no? Y del comportamiento. Son aquellos niños, aquellos pacientes que ustedes ven que tienen epilepsias, sobre todo sintomáticas o probablemente sintomáticas, como ya he mencionado las definiciones, pero que tienen severas alteraciones de conducta o de comportamiento. Y se dice que las anormalidades electroencefalográficas, la presencia de las crisis en sí, que se supone que va asociado, ¿no?, a descargas epileptiformes, van a dañar el parénquima cerebral y van a incrementar, ¿no?, estas alteraciones de conducta, más allá de lo que cabría esperar de la patología subyacente sola, ¿no? Por ejemplo, esto se ve en caso de malformaciones corticales, ¿ya?, y que pueden empeorar a lo largo del tiempo, ¿no? Estos síndromes que les había mencionado, el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de West, se suelen considerar como encefalopatías epilépticas también. Una crisis única, algo les había mencionado, ¿no?, es una o varias crisis en menos de 24 horas, ¿no?, con recuperación de la conciencia entre las crisis, ¿ya? Se considera a los pacientes que regresan a su estado basal, ¿ya? Sin embargo, un episodio de estado epiléptico, ¿ya?, un episodio de estado epiléptico único, ¿no?, en pacientes que no habían tenido, digamos, diagnóstico de epilepsia, por ejemplo, ¿no?, se considera también, ¿no?, como una crisis única. Ya clásicamente se ha considerado, a pesar de lo que se menciona en esta publicación. Ahora, estas crisis pueden ser crisis provocadas por toxinas, medicación, factores metabólicos. Una crisis única puede ser secundaria a algo que la ha provocado, una toxina, privación de sueño, qué sé yo, algún factor metabólico, electrolítico, algún trastorno de medio interno, que puede, digamos, en el contexto de este problema de fondo, presentarse la crisis sin llegar a ser en sí una epilepsia, ¿no? Puede ser una crisis sintomática aguda, ¿ya? Aquellas injurias cerebrales, por ejemplo, como las enfermedades cerebrovasculares, un traumatismo craneoencefálico, un cuadro infeccioso, por ejemplo, que en el contexto del mismo se desarrollen crisis epilépticas, ¿ya?, en pacientes que de repente nunca habían tenido crisis epilépticas. Entonces, en ese caso, ¿no?, yo puedo considerar que estoy frente a una crisis sintomática aguda, ¿no?, o una crisis que es reactiva a la injuria que está presentando el paciente en el momento. Tenemos las crisis sintomáticas, aquí por ejemplo tenemos ejemplos, ¿no?, enfermedades cerebrovasculares, traumatismos, encefalitis, meningitis, por ejemplo, es muy, muy frecuente, ¿no? Las crisis sintomáticas remotas, por ejemplo, son aquellas, ¿no?, en las cuales yo tengo el antecedente de que el paciente ha tenido una injuria previa, ¿no?, antigua, cerebral, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, una enfermedad cerebrovascular, o ha tenido un traumatismo años antes, o ha tenido una meningitis, encefalitis, qué sé yo, ¿no?, y que desarrolla, digamos, una crisis epiléptica por primera vez, ¿no?, que no corresponde a una crisis sintomática aguda porque no se produce la injuria en el momento, no estamos en el momento de la injuria, sino estamos asistiendo a la secuela, ¿no?, a la presentación de la crisis mucho tiempo después de la injuria. Eso se conoce como crisis sintomática remota. Las crisis pueden ser crisis asociadas con un síndrome epiléptico. Por ejemplo, el síndrome de la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no?, que es un síndrome idiopático, un síndrome genético, ¿no?, caracterizado pues por crisis mioclónicas, que son crisis de tipo sacudida muscular, ¿ya? Asociado también que se presentan de preferencia por las mañanas, ¿no?, al despertar, ¿no?, y se puede asociar con crisis de ausencia o crisis tónico-clónicas generalizadas. Entonces, esto muchas veces las crisis mioclónicas o las crisis de ausencia pasan desapercibidas, ¿no?, qué sé yo, como distracción, como susto, qué sé yo, ¿no? Y lo que llama la atención a la familia, ¿no?, o a los profesores, porque muchas veces ocurre en el colegio, son las crisis ya generalizadas. Entonces son llevados
como si fuese una crisis única, ¿no?, al hospital, ¿no?, o al lugar donde el centro de salud, para que le den atención. Sin embargo, haciendo la anamnesis, ahí yo puedo determinar, puedo descubrir que estoy frente, digamos, a un síndrome epiléptico como la epilepsia mioclónica juvenil, lo cual, ¿no?, nos dice, ¿no?, de que debemos ejecutar siempre una anamnesis, ¿no?, lo más detallada posible en todos los pacientes que vienen con crisis epilépticas, ¿ya?, independientemente, ¿no?, de que estemos ante una situación de emergencia, ¿ya? Y hay otras formas no identificadas. Entonces hay que diferenciar. Primera crisis, crisis única, no necesariamente implica que va a ser una epilepsia, pero hay que ver si es que hay alguna condición en el cerebro que pueda predisponer su recurrencia, ¿no? Por ejemplo, si tenemos estas injurias, existe la posibilidad de que el paciente desarrolle epilepsia. Sin embargo, hay muchos estudios que se han hecho en los cuales el dar tratamiento antiepiléptico en estas crisis únicas no reduce, ¿no?, el riesgo, no reduce, digamos, la posibilidad, o no elimina la posibilidad de que el paciente vaya a hacer una epilepsia más adelante, ¿ya? Entonces es cuestión de hacer seguimiento al paciente. La epilepsia refractaria es aquella en la cual se ha producido el fracaso a 2 ensayos de fármacos antiepilépticos en monoterapia o en combinación. Puede ser un primer ensayo en monoterapia y un segundo ensayo en una segunda monoterapia o en una combinación, que debe ser una politerapia racional, ¿no? O sea, fármacos con diferentes mecanismos de acción, que no se vayan a antagonizar, sino más bien al contrario, que vayan a hacer sinergia, ¿no? Entonces, para yo hacer ese diagnóstico, los fármacos deben haber sido tolerados adecuadamente, deben haber sido escogidos apropiadamente para el tipo de epilepsia, para el tipo de síndrome, y deben haber sido empleados adecuadamente también, ¿ya?, para conseguir una ausencia mantenida de crisis. Si yo he dado el fármaco más indicado, más adecuado para el tipo de epilepsia, para el tipo de crisis, tengo la seguridad que el paciente ha tomado las dosis de manera adecuada, he llegado hasta las dosis más altas, ¿no?, sin perjudicar al paciente en relación a efectos adversos, ¿no?, y por un tiempo prudencial. Entonces, y yo he dado 2 esquemas de esa forma, entonces, y el paciente no me responde, entonces estoy frente a una epilepsia refractaria o epilepsia fármaco resistente, ¿ya? Entonces, eso es fundamental que lo sepan, porque en nuestros hospitales vemos frecuentemente pacientes, ¿no?, de estas condiciones, que son pacientes muchas veces que son catalogados, ¿no?, o vemos lo contrario, también pensamos que son pacientes que tienen epilepsia refractaria, pero son pacientes que son mal manejados desde el punto de vista farmacológico. Entonces yo digo, le doy un fármaco y de repente el paciente no me responde porque no estoy en la dosis adecuada, o de repente me ha hecho efectos colaterales y el paciente dejó la medicación, ¿no? Entonces digo, ya no responde, pero tengo que tener criterio clínico, ¿no?, para poder definir, ¿no? Eso es lo que intentamos los docentes crear en ustedes, ¿no?, criterio clínico, hacer unidad clínica en todos los casos que ustedes vean, ¿no?, y creen su criterio propio, su conocimiento propio, ¿no?, y vayan y busquen, ¿no?, lo que el profesor les dice, y no quedarse con lo que el profesor les dice en la clase, ¿no? La clasificación de las crisis, ¿no?, se basa exclusivamente en la semiología, ¿no?, en la semiología y tal, ¿ya? Esta puede ser descrita por el paciente o por algún testigo de las crisis, ¿no? A veces el paciente pierde el contacto con el medio o la conciencia y no es incapaz de relatar, porque muchas veces no tiene aura. Entonces, si tenemos un testigo, una persona que ha visto, para eso nosotros tenemos que adiestrar a los familiares en que ellos puedan grabar, registrar las crisis cuando sea posible, o no anotar, ver bien las características, para que cuando vengan a la consulta de seguimiento nos la digan. A veces eso es muy difícil, ¿no?, por el nivel cultural que tiene nuestra población, al menos, ¿no?, cuando vienen las primeras veces al hospital. Como ustedes habrán podido
dar cuenta, ¿no? Entonces, nosotros debemos hacer el registro de la crisis, ¿no? Para poder, digamos, definir el tipo de crisis, y actualmente hacemos la monitorización por video electroencefalograma, en la cual registramos la crisis y registramos también la anormalidad electroencefalográfica. Entonces ahí me permite diferenciar si verdaderamente es una crisis o no es una crisis, me permite, ¿no?, ver de dónde se origina la crisis, ¿no?, y otras características. Escogemos los síntomas más prominentes, ¿no?, pero la clasificación básicamente es mediante la semiología, ¿no? El electroencefalograma es de apoyo. Aquí esta es la clasificación clásica de las crisis. Ahí podemos ver, ¿no?, las crisis de manera general son parciales o focales y pueden ser generalizadas. Miren, las parciales pueden ser parciales simples, parciales complejas o secundariamente generalizadas. Se dice que los tipos de crisis más frecuentes son las crisis parciales o focales secundariamente generalizadas en el adulto, ¿ya? Ahora, al otro lado tenemos la columna de las crisis generalizadas, pero observen ustedes la de las crisis focales, ¿ya? Y vean allí, por ejemplo, miren, las parciales simples pueden ser parciales simples con signos motores, las parciales simples con signos motores, con signos autonómicos, con somatosensoriales, con signos y síntomas autonómicos, con síntomas psíquicos, con alucinaciones somatosensoriales o especiales, ¿no? Las parciales simples pueden ser motoras, pueden ser sensitivas, pueden ser sensoriales, pueden ser psíquicas o autonómicas. Eso es lo que se ve ahí, ¿no? Esta es la clasificación de 1981, pero que es la clasificación que seguimos utilizando en la actualidad, ¿no? Las parciales complejas, ¿ya?, que se pueden iniciar como parciales simples, ¿ya?, o pueden virar a parciales complejas, o pueden iniciarse inmediatamente como parciales complejas. Cuando se empieza con parciales simples, ¿no?, eso se conoce como aura epiléptica. O sea, las auras epilépticas ya hoy en día corresponden a crisis focales simples. Y luego tenemos las crisis secundariamente generalizadas. Las secundariamente generalizadas, ¿no? Y luego las que les había mencionado, y estas pueden ser parciales simples que se generalizan, parciales complejas que se generalizan, o parciales simples que evolucionan hacia parciales complejas y se generalizan. Y las generalizadas tenemos las ausencias, las crisis mioclónicas, las crisis atónicas, las crisis tónicas, las crisis clónicas y las tónico-clónicas, que son las más conocidas. Hay que recordar que las crisis generalizadas no solamente son motoras, que es lo más frecuentemente que vemos en las crisis tónico-clónicas, pueden ser no convulsivas también, como las crisis de ausencia son no convulsivas, pero son crisis generalizadas, y eso lo demuestro yo en el electroencefalograma, ¿no?, donde veo yo descargas generalizadas, ¿no? Ahí me doy cuenta que son crisis generalizadas. Entonces, a veces es muy difícil diferenciar estas crisis de las crisis parciales complejas, ¿no? Semiología de las crisis generalizadas. A ver, acá hay unos videitos. Esta es una crisis la que se puede abrir el video, supuestamente demora para correr, no sé. Eso.
paciente en una unidad de epilepsia. Miren ustedes la postura tónica en los miembros superiores, ¿no? La paciente vira la cabeza hacia la izquierda, ¿ya? Esta es una crisis bihemisférica. La paciente, no sé, no tiene sonido esto. Qué pena. Pero bueno, la paciente ahí emite un grito, que es el grito ictal por espasmo glótico, ¿ya? Y luego, ¿no? Ahí emite el grito, primero gira la cabeza hacia un lado y miren la postura tónica en los miembros superiores, flexión en los miembros superiores, extensión en miembros inferiores, hace un signo que se conoce como el signo del 4 en miembros superiores, extensión del miembro superior derecho con flexión del miembro superior izquierdo, ¿no? Y esa ya es la fase clónica. La fase tónica es la rigidez en extremidades, ¿no? Y la fase clónica vienen a ser las sacudidas musculares que vemos acá, ¿no? Es una crisis tónico-clónica, se acompaña de cianosis, se acompaña de cialorrea muchas veces, mordedura de lengua, relajación esfinteriana, ¿ya? Y bueno, esas son las medidas que se hacen para vamos a ver. Esta es una crisis tónica. Les voy a poner las crisis. Miren, esto es... A ver. Ya, este es un tipo de crisis tónica que se presenta en un paciente, ya, en niños que son sumamente atrasados, que tienen, por ejemplo, síndrome de Lennox-Gastaut o síndrome de West, ya, niños que tienen, o personas que tienen un retraso en el desarrollo psicomotriz muy severo, ¿no? Con deterioro cognitivo, encefalopatías epilépticas, como les estaba mencionando, y este es un tipo de crisis tónica, se predomina la fase tónica asimétrica, o se le conoce, o también a veces se produce hipertonía en las extremidades, ¿no? En las 4 extremidades, ¿no? Con flexión también, digamos, o extensión del tronco. Se conoce como crisis axorrizomiélicas. Entonces, estas son unidades de epilepsia, ¿no? En otros contextos en los cuales vemos que los pacientes están conectados a un equipo de electroencefalografía de video EEG. Entonces, observemos allí, miren, inmediatamente el niño presenta esa postura tónica en extremidades y son crisis muy breves. Son crisis asimétricas, tónicas asimétricas. Son crisis generalizadas, no son crisis focales. A ver, ¿qué más? Aquí tenemos las crisis mioclónicas en pacientes que tienen epilepsia mioclónica juvenil. Esto es una paciente, vamos a ver ahí. Esto se presenta, ¿no? En pacientes que tienen el síndrome de la epilepsia mioclónica juvenil, como les había mencionado, ¿no? Son pacientes que tienen sacudidas musculares, ¿ya? Por las mañanas, que vienen a ser crisis mioclónicas, ¿ya? De predominen miembros superiores, a veces asociadas a parpadeo, y que se anteceden o preceden a crisis tónico-clónicas generalizadas también, ¿ya? Se producen sacudidas musculares a repetición, ¿no? Aquí está, esta es una paciente con epilepsia mioclónica juvenil que está en una unidad de video, ¿no? Entonces, observen bien, miren ahí, miren la sacudida muscular del miembro superior derecho, miren ahí, en ambos miembros superiores, ¿no? Y la paciente no pierde la conciencia, ¿no? La paciente no pierde la conciencia, miren, observen ahí, está registrando, miembro superior derecho, ambos miembros superiores. Qué pena que no hay audio, pero bueno, se hace lo que se puede. Vamos. Ausencia, crisis de ausencia típica. Ya, esto se ve en el síndrome de epilepsia de ausencia de la infancia. Ya, son niños que tienen, digamos, desconexión del medio, se conoce como parada comportamental de segundos de duración. Ya, generalmente es entre 10 segundos hasta 15 segundos, máximo 20 segundos, ¿no? Esto se desencadena con la hiperventilación, muchas veces, que es una maniobra ya de estimulación, ya de activación durante la realización del electroencefalograma, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a la niña que está en una unidad de video EEG,
Está monitorizando, miren ustedes acá el electro, ya, miren ahí. Entonces están haciendo, la niña comienza a hiperventilar, le hacen que comience a hiperventilar y van a ver ustedes, este es el electro, ¿no? Son los artefactos que se producen por la, ¿no?, los movimientos que hace la niña. Y ahí miren ustedes cómo empieza la actividad. Miren, acá súbitamente el patrón electroencefalográfico cambia, ¿no?, la actividad de fondo. Miren allí. Y la niña se queda estática. Miren, ¿no? El interlocutor, el examinador le pregunta cosas, la niña está desconectada. Y miren la crisis sucediendo, ¿no?, y evidenciándose en el electroencefalograma, ¿no? Ahí pasa la crisis y la niña continúa normalmente haciendo sus actividades, ¿ya? Entonces, esta es una crisis de ausencia típica, ¿ya?, que se presenta en los pacientes que tienen epilepsia de ausencia. A ver, ¿qué más tenemos? Las crisis parciales. Ya, crisis parciales, esas son las crisis generalizadas más frecuentes, las que les he presentado. Las crisis parciales, habíamos dicho crisis parciales simples, crisis parciales complejas. Esta es una crisis parcial motora en un niño. Miren las crisis clónicas que presenta en la hemicara izquierda, ¿ya? Este es un niño que tenía una epilepsia rolándica benigna, que se caracteriza justamente por crisis, ¿no?, clónicas, ¿no?, rolándicas o perculares básicamente, ¿ya? Miren ustedes los movimientos clónicos que hace el niño en la hemicara izquierda. Miren allí, el niño continúa, no pierde el contacto con el medio, continúa interactuando con el interlocutor, no pierde la conciencia, y miren ustedes el movimiento clónico, ¿no? Son crisis focales o crisis parciales simples motoras, ¿ya?, que aquellas que se originan, ¿no?, en el opérculo rolándico, ¿no?, en la base, ¿no?, en el tercio inferior, ¿no?, de la circunvolución frontal ascendente, donde se encuentran representados los órganos de la fonación, la cara, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, al homúnculo de Penfield, que ustedes deben haber estudiado en neuroanatomía, ¿no? Y ahí está monitorizando, ¿no?, y el niño como si nada. Después hay otras crisis que son, este es en adultos ya. Miren allí, en una unidad de video EG, miren al señor, está comiendo normalmente y van a ver ustedes, ¿no?, ahí comienza a moverse su pierna derecha, perdón. Entonces miren ustedes, se mueve solo y la persona no pierde la conciencia. Es una crisis clónica del miembro inferior del lado derecho. Ahí viene el interlocutor, ¿no?, el examinador viene, le pregunta sobre su estado de conciencia, que recuerda algunas palabras, le muestra algunos objetos, le pregunta cómo está, pero como en todas las crisis parciales simples, no hay pérdida de la conciencia, ¿ya? Crisis parcial, esa es justamente la definición de crisis parcial simple, ¿no? El paciente es consciente de lo que está sucediendo, no hay pérdida de conciencia, a diferencia de las crisis parciales complejas, en las cuales sí hay pérdida del contacto con el medio, ¿no? Entonces el paciente continúa conversando normalmente, interactuando con la persona que, miren cómo el paciente está monitorizando normalmente, y miren cómo sorprende el movimiento. Entonces, si es el miembro inferior derecho que es el que está, digamos, siendo comprometido, probablemente pues el foco epiléptico se encontrará en la región frontal contralateral, ¿no?, en la cara interna, en el lobulillo paracentral, ¿no? Entonces, porque es bien focal esta crisis, territorio de arteria cerebral anterior. Y más, crisis parcial compleja. Miren ustedes,
Es un paciente que tenía epilepsia del lóbulo temporal. Ya, miren ustedes cómo mueve el miembro superior del lado derecho. Estos se llaman automatismos, como si estuviera buscando algo, ¿no? El miembro superior izquierdo fijo, en una postura distónica, ¿no? Y la paciente no hace caso al interlocutor que la está examinando. Le muestra objetos, le pregunta su nombre, ¿no? La paciente no responde, está desconectada y hace ciertos movimientos también con la boquita, ya que son automatismos, ya, automatismos oroalimentarios. Ya, entonces miren allí, la paciente con la mirada fija, eso se conoce como parada comportamental, empieza a desplegar automatismos. Miren el miembro superior, el interlocutor le enseña, ¿no?, ciertos objetos para ver si verdaderamente hay cierta responsividad, cierta respuesta, para ver si recuerda. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos de crisis en los parciales complejas en las cuales la conciencia no se pierde del todo, están parcialmente preservadas, ¿no? Entonces, para evaluar eso es que, ¿no?, el técnico, el tecnólogo, el enfermero le hace estas preguntas al paciente, ¿ya? Que son crisis que generalmente se presentan en pacientes que tienen lesiones temporales, ¿no? Como por ejemplo la esclerosis mesial temporal. Y tenemos también por aquí, hay unas crisis que se presentan también en la corteza frontal mesial, ya, que se conoce como crisis hipermotoras. También son crisis frontales, pero no son las crisis clónicas clásicas como las que les he mostrado del niñito y del señor que tenía en la pierna. El paciente despierta súbitamente y comienza a hacer unos automatismos, ¿no?, grotescos, de pedaleo, ¿no?, con extremidades proximales, ¿no?, con gestos de terror, ¿ya?, que clásicamente hasta hace algunos años, ¿no?, se confundían muchas veces con crisis psicógenas, ¿no?, o sea, crisis, pseudocrisis, por problemas psiquiátricos, en relación con problemas psiquiátricos, pero ya a estos pacientes se les daba tratamiento psiquiátrico y los pacientes no mejoraban. Entonces ya se ha demostrado que hay focos epilépticos, ¿no?, en la corteza frontal mesial, en la región órbito frontal. Generalmente son crisis nocturnas, como todas las crisis del lóbulo frontal. Miren ustedes, el paciente despierta súbitamente en la noche, desorientado, hace una postura tónica como la mayoría de las crisis frontales con los miembros superiores, y comienza a hacer esos automatismos hipermotores o hiperkinéticos que escapan de lo clásico de una crisis del lóbulo frontal. ¿Ya? El paciente tiene gritos de terror, ¿no?, dependiendo de la zona del lóbulo frontal comprometido, ¿no? En este caso generalmente son en la región frontal mesial, ¿no?, la corteza más profunda del lóbulo frontal, que muchas veces no podemos tampoco registrar en los videos que hacemos de superficie, y se requieren muchas veces estudios de profundidad. Entonces esos son, digamos, los tipos más frecuentes de crisis, ya que existen. Estas eran las crisis. Vamos a continuar con la parte diagnóstica. Bien, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, como ya lo hemos visto, ¿no?, con la observación de la semiología de las crisis. A veces es muy difícil hacer el diagnóstico, ya, sobre todo por el nivel cultural de nuestra población, que no son buenos, digamos, personas que nos dan buenos datos, son malos informantes. Y lo que tenemos que hacer nosotros para poder hacer el diagnóstico es confirmar que se trate realmente de una crisis epiléptica, ¿ya? Hay que determinar factores de riesgo para epilepsia, por ejemplo, antecedentes perinatales, crisis febriles, antecedentes familiares, que son condiciones que no pueden llevar a epilepsia. Y ver los factores provocadores, ¿no?, como la privación de sueño, enfermedades sistémicas, trastornos electrolíticos o metabólicos, infecciones agudas, consumo de alcohol o consumo de drogas, ¿no?, ingesta de fármacos que disminuyan el umbral compulsivo, entre otros, ¿no? Entonces,
Hay que recordar que el diagnóstico de la epilepsia es clínico, ¿ya? Es clínico, no hay ningún examen que me haga el diagnóstico de epilepsia. Si yo tengo una clínica más o menos clara, yo puedo iniciar un tratamiento antiepiléptico. Los exámenes son de apoyo al diagnóstico, para tipificar el tipo de epilepsia, el tipo de síndrome epiléptico, ver si es que está asociado a algún tipo de lesión, ¿no? Pero no siempre también me ayudan, ¿no? Cuando salen positivos, ¿no? Son orientadores, pero cuando salen negativos no me descartan tampoco, ¿no? Que sea un cuadro de una epilepsia. Ya, los estudios fundamentales son estudios electrofisiológicos y estudios de imagen. Los estudios electrofisiológicos son el electroencefalograma, que es el registro de los cambios de potenciales eléctricos de la corteza cerebral, ya a través de la colocación de electrodos sobre el cuero cabelludo. Creo que todos han visto, bueno, me imagino que en las rotaciones de las otras series también, pero bueno, nosotros por lo menos les mostramos cuando llegan, ¿no?, a nuestras manos, ¿no?, algunos estudios de electroencefalografía, ¿no?, para que tengan cierta idea de cómo se originan las ondas cerebrales, cuándo es una onda normal, cuándo es una onda anormal, ya, para que salgan con cierta idea al respecto. Y los estudios de videoelectroencefalograma ya es el complemento de la electroencefalografía clásica con la monitorización por video, con el registro de las crisis, así como les he mostrado las crisis de los pacientes. Eso es lo que nosotros obtenemos. Y el objetivo es establecer una correlación entre la clínica y la electroencefalografía, que no siempre es positiva, que no siempre es fácil de obtener. Muchas veces existen algunos eventos que son de naturaleza psicógena o que son de otra naturaleza y es muy difícil para nosotros hacer el diagnóstico. Ahí, por ejemplo, tenemos un electroencefalograma, ¿no? Este es un electroencefalograma con una anormalidad generalizada que se ve en las epilepsias de tipo ausencia, complejos de punta onda, ¿no? Y vemos la actividad de fondo normal y este es el paroxismo, le llamamos nosotros desde el punto de vista electroencefalográfico. El video es este de acá, ¿no? Lo que nosotros vemos, la correlación entre el paciente y la conducta del paciente y el registro electroencefalográfico. Ya hemos visto crisis que evidencian en su mayor parte la parte clínica. Los hallazgos son los que vimos en la diapositiva anterior, ¿no?, dependiendo del tipo de epilepsia. La neuroimagen, ¿no?, las técnicas de neuroimagen han tenido pues un impacto grande en el estudio de la epilepsia, ya que además de dar una resolución anatómica, ¿no?, proporciona también una información metabólica y una información funcional. Hay neuroimágenes estructurales y neuroimágenes funcionales también, ¿ya? Como la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotón único, ¿no?, la resonancia funcional. Pero antes de todo eso, nosotros echamos mano de la resonancia magnética estructural, ¿no?, aquella que todos hemos visto en las consultas, en los servicios de hospitalización, ¿no?, que nos ayuda tanto a ver si es que hay alguna lesión. Tienen alta sensibilidad y proporcionan pues una mejor definición, ¿no?, una mejor resolución espacial de las estructuras del encéfalo. Estos son los principales sustratos, ¿no?, patológicos de epilepsia, ¿no? La esclerosis temporal o mesial, que es básicamente una atrofia del hipocampo, algunos tumores como el astrocitoma, ¿no?, algunas lesiones parasitarias, por ejemplo, ¿no?, como la cisticercosis, ¿no?, algunas alteraciones del desarrollo cortical, ¿no?, como las displasias corticales, que vienen a ser focos ectópicos de neuronas que no llegaron hasta su lugar final durante la migración neuroblástica, y a veces malformaciones también, ¿no?, vasculares, como los cavernomas, para los cuales, ¿no?, la resonancia magnética puede ayudar, ¿no?, y que son causa muchas veces de epilepsia que no se controla fácilmente. Bien, estado epiléptico.
es una condición que resulta de una falla de los mecanismos responsables del término de la crisis, ¿no? O del inicio de los mecanismos que conllevan, ¿no?, a una crisis de carácter prolongado, ¿no? Existe un artículo último del año 2015, ya, en el cual, ¿no?, se definen ciertos tiempos en relación a los tipos de crisis, ¿no? Clásicamente se consideraba, ¿no?, 30 minutos como el tiempo umbral para definir estado epiléptico. Actualmente, por las consecuencias a las que esto lleva, ¿no?, esto que les he mencionado es hablando de las crisis tónico-clónicas generalizadas, que eran las crisis más conocidas, más comunes, ¿no? Y la mayoría de estudios hasta hace algunos años se habían hecho en crisis tónico-clónicas generalizadas, en pacientes que tenían estatus epiléptico tónico-clónico generalizado. Entonces se vio, ¿no?, que más allá de un periodo, ¿no?, de 5 minutos, ¿no?, ya se podían evidenciar una serie normalmente una crisis dura entre 1.5 a 2 minutos, ¿no? Se comenzó a ver que toda la cascada excitotóxica que se presenta, el daño neuronal, comienza a generarse más allá de los 2 minutos y se hace mucho más patente más allá de los 5 minutos, ¿no? Sin embargo, ¿no?, o sea, en este artículo último que es también una mesa de trabajo de la Liga contra la Epilepsia, ¿no?, ahí consideran dos dimensiones operacionales en relación, ¿no?, diferenciando el tipo de crisis, ¿no? La primera de ellas es el tiempo a partir del cual uno debe considerar, ¿no?, como estado epiléptico para comenzar a tratar. Y la segunda dimensión operacional, que es un tiempo mucho mayor, es el tiempo a partir del cual, ¿no?, se van a presentar las consecuencias, ¿no?, cerebrales, ¿no?, el daño cerebral, que es diferente en una persona que tiene un estatus epiléptico tónico-clónico generalizado, ¿no?, que si tiene un estatus epiléptico focal, ¿no?, o parcial complejo, o si tiene un estatus epiléptico de ausencia, porque todos los tipos de crisis, ¿no?, cuando son prolongadas, ¿no?, pueden constituir un estatus epiléptico. Los más frecuentes son el tónico-clónico generalizado, ¿no?, el parcial complejo, ¿no?, del lóbulo temporal y el estado de ausencia, pero hay las crisis parciales simples también, cuando van más allá de 5 minutos o de 10 minutos, ¿no?, ya se considera también, ¿no?, como estatus epiléptico. Entonces, ¿no?, como les mencionaba, ¿no?, se considera 5 minutos, ¿no?, ya como el periodo de tiempo a partir del cual yo debo considerar que es un estado epiléptico tónico-clónico generalizado, hablando de crisis tónico-clónica generalizada. Si paso los 30 minutos, ya es señal de que van a haber consecuencias, ¿no?, cognitivas, ¿no?, que van a lindar con la muerte neuronal, la injuria neuronal, alteración de redes neurales, ¿no?, deterioro cognitivo, alteraciones funcionales, ¿no? Eso es en el estado tónico-clónico generalizado, ¿no? Pero en el caso del estatus epiléptico parcial o focal, no son 5 minutos, son 10 minutos. Es el periodo de tiempo a partir del cual yo debo considerar que estoy frente a un estatus epiléptico focal complejo, parcial complejo, ¿ya? Y el periodo de tiempo que en este estado parcial complejo yo debo considerar que ya van a haber secuelas es a partir de los 60 minutos. Entonces, el tónico-clónico 5 minutos, ya considero que es, pasado ese tiempo, es estado epiléptico generalizado tónico-clónico. Si paso los 30 minutos, de hecho que voy a tener muerte neuronal, secuelas, alteraciones, ¿no?, reorganización sináptica grande, importante, con deterioros funcionales. Y en el caso de las crisis parciales complejas, 10 minutos. Si yo paso los 10 minutos, tengo una crisis focal compleja que pasa los 10 minutos de duración, ya estoy frente a un estatus. Y si eso se prolonga más y no logro controlar la crisis y paso la hora, ya el pronóstico es malo. ¿Ya? También va a haber muerte neuronal,
alteración de las redes, injuria. Ya en el caso de las crisis de ausencia, generalmente es entre 10 a 15 minutos. Ya no está muy claro todavía los estudios en relación a crisis de ausencia, pero entre 10 a 15 minutos es el periodo de tiempo a partir del cual yo debo considerar que si una crisis de ausencia es 10 minutos o 15 minutos, ya yo estoy frente a un estatus epiléptico de ausencia. Y el daño neuronal todavía no está establecido el periodo de tiempo, después de cuánto tiempo de estatus epiléptico de ausencia habrá daño. Ya, pero de estos dos tipos de crisis que les he mencionado inicialmente, sí, esas son las definiciones actuales. Porque eso es muy importante, ¿no? Eso les van a preguntar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar un paciente que viene convulsionando para decir que estoy en estatus? Muchas veces es bien difícil, ¿no? Porque a veces la familia, con la locura del momento, no sabe, si es que tiene familia que lo ve, ¿no? No puede definir exactamente, tomar el tiempo, cuánto tiempo ha estado convulsionando. Entonces, en esos casos tenemos nosotros que manejarlo como un estatus epiléptico, porque no sabemos realmente, ¿no? si ha estado, cuánto es el tiempo que ha estado convulsionando. Lo que nos interesa es asegurar que ese paciente no vaya a tener secuelas. Es una emergencia neurológica con una significativa mortalidad que requiere pues un diagnóstico y tratamiento precoz, ¿ya? Para evitar potenciales complicaciones sistémicas y daños neuronales, como les he mencionado, ¿no? La incidencia es 60 casos por 100.000 habitantes al año, y la prevalencia es mayor en las edades extremas de la vida, ¿ya? Al igual que las epilepsias también, que son más en las edades extremas de la vida. Ahí está la curva, más o menos, ¿no? Vemos en las edades extremas de la vida, inclusive por tipos de estatus. La etiología, fundamentalmente en personas que son epilépticos conocidos, es la suspensión o disminución de la medicación antiepiléptica. Ocasionalmente a veces se cambia a un medicamento genérico, supuestamente, ¿no? O otro medicamento supuestamente de calidad, y eso puede desencadenar la crisis. Eso es en epilépticos, personas epilépticas conocidas. Pero a veces el estatus epiléptico puede presentarse de novo, ¿no? O sea, no, digamos, sin que haya una historia de epilepsia. Entonces acá tenemos las otras causas, ¿no? Enfermedades cerebrovasculares, trastornos metabólicos, hiponatremia, hipoglicemia pueden llevar, tóxicos o empleo de drogas recreacionales también, meningitis, encefalitis, infecciones del sistema nervioso central también, traumatismos, tumores cerebrales también, ¿no? Puede corresponder a la primera manifestación de una epilepsia, ¿sí? Una epilepsia se puede presentar como un estatus epiléptico también, ¿ya? A veces, en los pacientes que tienen epilepsias de difícil control o epilepsias refractarias, suelen tener, ¿no?, estatus epilépticos a repetición. Por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, que les había mencionado hace unos minutos, ¿no? La clasificación es igual que la de las crisis epilépticas, ¿no? Hay estatus epiléptico focal, hay estatus epiléptico generalizado, ¿no? Ya les mencioné al inicio de la clase que los tipos de crisis son directamente proporcionales, ¿no?, al número de funciones cerebrales superiores que hay. Igual también por cada tipo de crisis hay un tipo de estatus epiléptico. Que nosotros solamente conozcamos o hayamos visto uno, que es el estatus tónico clónico generalizado, no quiere decir que los otros tipos de crisis no los tengan. Por ejemplo, puede haber estatus epilépticos sensitivos, que se conoce como aura continua, ¿no? O pueden ser estatus psíquicos también, ¿no? Como el déjà vu, llamais vu, que son tipos de crisis psíquicas, ¿no? Y cuando pasan los 10 minutos, podemos estar frente a un estatus de aura continua, ¿no? Estatus parciales complejos y los otros estatus generalizados, tónico-clónicos, clónicos, miren ahí, ausencias, estatus tónicos, estatus mioclónicos, por ejemplo, de esas mioclonías que vieron de la paciente con la epilepsia mioclónica. Y abajo tenemos las epilepsias parciales continuas, que son las motoras, por ejemplo, las que se ven en el síndrome de Rasmussen,
¿no? Las auras continuas, estatus epilépticos límbicos y estatus hemiconvulsivos. La fisiopatología es una falla entre mecanismos excitatorios e inhibidores, ¿no? Inicialmente pues habrá mecanismos compensatorios, ¿no? Como elevación de la presión, hiperglicemia y por mecanismo de autorregulación un aumento en el flujo sanguíneo cerebral. Y luego ya de 30 minutos se va a desencadenar la injuria neuronal, ¿no? O la encefalopatía hipóxico-isquémica, que va a llevar a hipertermia, acidosis láctica, hipotensión y efectos sistémicos. Según Schorbon, ¿no? Él es un estudioso de los estatus epilépticos, ¿no? Catalogó 4 fases del estado epiléptico. Una fase premonitoria en la cual los pacientes epilépticos conocidos presentan una serie de síntomas que ya el paciente conoce que le va a dar la crisis, ¿no? O bien los familiares los pueden reconocer y de esa manera ellos pueden evitar que progrese. Luego ya en los 30 primeros minutos, ¿no? Del inicio de las crisis, eso se conoce como estado epiléptico precoz. Luego ya tenemos un estado epiléptico establecido, ¿no? Que es el propiamente estatus, aquel en el que las convulsiones van más allá de los 30 minutos. Y luego tenemos el refractario, que es aquella condición en la cual las crisis no se controlan más allá de los 60 minutos, ¿ya? Hay un estatus epiléptico, incluso que se conoce como superrefractario, en el cual no hay control del estatus epiléptico más allá de las 24 horas. Y entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de atacar es en estas fases, ¿no? La fase premonitoria lamentablemente no depende de nosotros porque eso lo ve la familia, lo siente el paciente, ¿no? Pero en el estado epiléptico precoz, cuando tenemos nosotros mucha sospecha que el paciente ha estado convulsionando por referencias o vemos la agresividad del estatus, tenemos que ser muy agresivos también nosotros en el manejo en esta primera fase para evitar, ¿no? Las consecuencias que hemos mencionado. El diagnóstico es básicamente pues por la historia clínica que ya les había mencionado, con todos esos factores, y hay que hacer una exploración neurológica para ver si es que hay signos de focalización, porque sobre todo si es que es un paciente que nunca ha tenido epilepsia, ¿no? Y puede ser que tenga una injuria aguda del sistema nervioso central. Eso es lo que estamos obligados a descartar, independientemente que el paciente sea un epiléptico conocido, ¿no? Si es que hay un cambio en las características de esta epilepsia, ¿no? Nosotros tenemos que, y sobre todo si es que es un paciente que ha estado recibiendo la medicación de manera adecuada, qué sé yo, entonces tengo que descartar, no que sea alguna otra condición, ¿no? El hecho de que sea epiléptico conocido no lo va a eximir de que no vaya a tener una meningitis o no vaya a tener una hemorragia, y a veces nosotros no solicitamos los exámenes que corresponden para poder descartar estas entidades. Entonces, eso es una consideración que tenemos que tener cuando evaluamos a los pacientes. El hecho de que sea epiléptico no quiere decir que es porque no tomó la medicación o que, bueno, que es por su epilepsia que le está dando, ¿no? Puede ser, pero estamos en la obligación de descartar las otras entidades. Por eso es que tenemos que hacer siempre una tomografía cerebral cuando lo amerite de acuerdo a nuestra anamnesis. El pronóstico pues va a depender de la edad, de la causa, ¿no? Del tipo de estado epiléptico, de cuánto tiempo ha durado, ¿no? De la fase evolutiva en la que se instaura la medicación. No es lo mismo que yo le inicie el tratamiento, ¿no? A los 5 minutos de iniciada o después de los 5 minutos cuando definí estatus epiléptico, hablando del estatus epiléptico generalizado, que si le empiezo a la hora, ¿no? Obviamente ya pasaron, ¿no? Pasó una hora en la cual se presentaron una serie de cambios, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? Que generaron una encefalopatía hipóxico-isquémica con todas las complicaciones que esto lleva. Entonces va a ser muy difícil a veces revertir la condición. Por eso es que hay que hacer la derivación a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Prontamente. Y los factores asociados también, ¿no? Van a estar en función de las complicaciones y las enfermedades asociadas. La mortalidad global está entre 20 a 30%,
¿ya? En niños un 3%, en mayores de 60 años un 38% y en mayores de 80 años un 50%. Las complicaciones, algo habíamos mencionado, pueden ser autonómicas y cardiovasculares, pueden ser metabólicas, pueden ser cerebrales, inclusive pueden ser sistémicas ya en casos muy severos, como la coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, rabdomiolisis, fracturas. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sobre todo en las unidades de videoelectroencefalografía, a veces hemos tenido fracturas de pacientes, ¿no? En los cuales se caen, ¿no? Y presentan estos eventos, ¿no? Tromboflebitis, infecciones respiratorias, urinarias o dérmicas, que muchas veces es la causa de muerte de estos pacientes, ¿no? No es el estatus epiléptico en sí, sino las complicaciones a las que arriban estos pacientes, que los llevan a la muerte. Y el tratamiento, bueno, tiene como objetivo pues mantener funciones vitales, identificar y tratar los factores causales o precipitantes, ¿no? Y terminar la actividad ictal clínica, ¿no? Y electroencefalográfica. Acá tiene un valor muy importante el empleo del electroencefalograma, ¿ya? Porque me permite hacer el seguimiento, ¿no? Y establecer un pronóstico también. Mediante el electroencefalograma yo voy a poder saber en qué momento le puedo retirar la medicación al paciente si es que ya no tengo descargas, ¿no? Hay un patrón que es el patrón de brote-supresión, ¿no? Que es un patrón importante electroencefalográfico en pacientes que son sometidos a coma barbitúrico o coma anestésico en la UCI en estatus que son refractarios, ¿no? Cuando yo tengo este patrón en el electroencefalograma, yo puedo retirar la medicación, hacer el destete de la medicación y reinstalarle la medicación que estaba recibiendo, o no definir, digamos, qué fármaco antiepiléptico es el que le conviene más al paciente, ¿no? Voy a ver, ¿no? Hay ciertos patrones electroencefalográficos que me van a permitir a mí ver, digamos, si puedo iniciar la medicación, ¿no? O de repente no vale la pena iniciar medicamentos que se utilizan generalmente, digamos, ya para estadios más avanzados, ¿no? Porque hay patrones pues que lo dicen que el pronóstico es un tanto irreversible. Entre el primer minuto y 5 minutos es el manejo inicial, son las medidas de soporte. Luego en los 30 primeros minutos tenemos la terapia inicial o terapia de primera línea, y luego tenemos ya un estatus refractario que va más allá de los 60 minutos. Sin embargo, a veces estos tiempos son referenciales porque muchas veces no logramos definir en qué momento empezó el estatus, ¿no? No vamos a esperar llegar a veces a los 60 minutos para poder, viendo la condición del paciente, recién considerarlo como refractario y iniciar en ese momento recién la transferencia a unidad de cuidados intensivos. Tenemos que, a partir de los 30 minutos, si vemos que mi paciente no está respondiendo, entonces yo tengo ya que ver la transferencia a unidad de cuidados intensivos, siempre con un control electroencefalográfico. El manejo inicial para toda emergencia, ¿no? Solicitar los exámenes, y el tratamiento farmacológico cuya meta principal es el cese de las crisis, ¿no? Desafortunadamente no hay una droga ideal, ¿no? Hay que tener cuidado con ciertas drogas como las benzodiazepinas y los barbitúricos que deprimen el nivel de conciencia y la función respiratoria. Por eso que cuando utilizamos barbitúricos, por ejemplo fenobarbital, tenemos que hacerlo mejor en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque ahí existe, ¿no? El ventilador mecánico que lo va a asistir en el caso de que haya, ¿no? un problema de depresión respiratoria severa. La fenitoína, inclusive, que es lo que utilizamos en la epaminización, ¿no? de emergencia, puede producir hipotensión y arritmias cardíacas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen cardiopatías o que tienen, ¿no? digamos, alguna predisposición a esto. Las benzodiazepinas, ¿no? que utilizamos inicialmente, pues son GABAérgicas. Aquí tenemos el diazepam y el lorazepam, ¿no?
nosotros contamos con diazepam y se prefiere pues como terapia inicial. Generalmente iniciamos con diazepam, ¿no? Infusión, y si no tenemos un control, ya pasamos nosotros, todo esto dentro de los primeros 15 minutos, 10 minutos, ¿no? Esperamos 10 minutos, si no hay un control de la crisis, iniciamos la infusión de fenitoína, ¿no? O la epaminización. El diazepam, su máxima actividad es entre 1 a 3 minutos. Esperamos un poco más, a veces algunos recomiendan infundir, ¿no? Dar una nueva dosis de benzodiazepinas, dependiendo obviamente del estado del paciente, y si no hay control ya iniciamos con la epaminización. La fenitoína, sus máximas concentraciones a los 20 a 25 minutos, se da la epaminización, ya que es la infusión de fenitoína, ya entre 18 a 20 miligramos por kilo, 15 a 20 miligramos por kilo, ¿no? Que generalmente en un adulto de 70 kilos da más o menos 10 ampollas, que se infunde, ¿no? En Volutrol, ya en 30 minutos o 20 minutos. Se hace un poco más lento en el caso de personas, ancianos o personas que tienen cardiopatías o tienen otros problemas, ¿no? Arritmias cardíacas, sobre todo. Con una velocidad de 50 miligramos por minuto, ¿ya? La fosfenitoína es un análogo de la fenitoína, no tenemos nosotros acá en el Perú, la dosis es la misma, pero digamos la ventaja es de que no produce las arritmias que produce la fenitoína y no produce la flebitis también que vemos en pacientes que a veces se coloca la fenitoína. Por eso es que la velocidad de infusión puede ser mayor, hasta 150 miligramos por minuto, siempre y cuando con monitoreo de frecuencia cardíaca y presión arterial. El fenobarbital, también la dosis es la misma, ¿ya? Podemos también, en el caso que no hay un control con la fenitoína, nosotros pasamos a dar la mitad de la dosis de la fenitoína, ¿no? Y si no hay un control, ya tenemos que dirigir al paciente a UCI para, ¿no? La infusión de fenobarbital o de repente alguna otra droga que el usiólogo considere, ¿ya? Nosotros sí utilizamos fenobarbital con buen resultado, ¿ya? La máxima actividad es en 15 minutos y hay que monitorizar posibles efectos adversos, ¿ya? La dosis de carga es la misma que de la fenitoína, ¿no? En infusión endovenosa, con una velocidad de 50 a 75 miligramos por minuto y requiere pues una intubación endotraqueal, ¿ya? Por la posibilidad de depresión respiratoria. Este es un algoritmo que refiere todo lo que les he mencionado, ¿ya? Hasta el fenobarbital con su dosis, ¿ya? Y ya si la crisis continúa siempre se da la mitad de la dosis de la infusión. Si por A o B ya no, es todo esto dentro de los 30 minutos, ¿no? Si por A o B ya no hay un control, ya tenemos que ya administrar un coma benzodiazepínico o un coma anestésico, que esto ya se hace en unidad de cuidados intensivos con el paciente intubado. El estado epiléptico refractario es cuando no responde pues a la medicación habitual, va más allá de los 60 minutos. Se utilizan anestésicos como el midazolam, propofol o barbitúricos y el equipo debe incluir un intensivista, ¿ya? Requiere pues de un monitoreo más multidisciplinario, interdisciplinario, neurológico, cardiovascular, con soporte ventilatorio, ¿no? Estas son las drogas que se utilizan: propofol, tiopental, midazolam. Esto ya nosotros no llegamos porque nosotros somos clínicos, trabajamos en el área clínica, esto ya se maneja en unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, nosotros siempre estamos yendo a ver a nuestros pacientes porque al final, cuando el paciente se controla, nos lo regresan a la sala de hospitalización, ¿ya? Se utiliza pues el midazolam, hay mucha tendencia a usarlo, lo utilizamos nosotros sí, el midazolam. Tiene menos efectos hipotensores, ya por eso es que lo utilizamos más, digamos, que el diazepam, y inicia su acción a los 2 a 3 minutos. Acá está su dosis, que es la misma que la del diazepam en bolo,
¿ya? Y se van dando dosis crecientes. Tiopental y pentobarbital ya es protocolo de coma barbitúrico, son muy potentes, pero tienen efectos adversos mayores, por eso es que se debe manejar en UCI, se acumulan en los lípidos, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado y requieren soporte ventilatorio. El pentobarbital también es un barbitúrico de acción corta, ¿no? Tiene una dosis de carga de 12 miligramos por kilo, con una infusión de 5 miligramos por kilo por hora, ¿no? También ayuda a mantener el coma barbitúrico, y el monitoreo por electroencefalografía es lo más indicado, es fundamental para ver la desaparición completa de la actividad epiléptica, que es ese patrón de brote-supresión que les he dicho, que es clásico y que me permite a mí decir, hasta acá nomás voy con la medicación de UCI, le quito la medicación de UCI y le reinicio su medicación que estaba recibiendo o alguna otra medicación que para mí deba ser la medicación de mantenimiento que deba recibir el paciente. Acá tenemos el tiopental de 100 a 250 miligramos, endovenoso en bolo en 20 segundos, y luego bolos de 50 cada 2 a 3 minutos. El estatus superrefractario, ya que es aquella condición que va más allá de 24 horas, generalmente se relaciona con alteraciones inmunológicas, ¿no? Lo estamos viendo últimamente en aquellas epilepsias autoinmunitarias, ¿ya? Entonces, muchas veces, aparte de las medidas que les he mencionado, porque son pacientes que no controlan con nada, a veces tenemos que hacer remoción, ¿no? Por medio de plasmaféresis, ¿ya? De remover todo ese componente inmunológico, esos autoanticuerpos que están dañando al paciente. Entonces se utiliza inicialmente esteroides como la metilprednisolona, ¿no? La prednisona también, ¿no? Después se le deja al paciente con corticoide, ¿no? Por vía oral o por sonda nasogástrica, dependiendo de su estado, ¿no? Inmunoglobulinas también se utiliza, porque generalmente se presentan estos estatus producidos por problemas inmunológicos, ¿no? Recambio plasmático estamos haciendo ya con éxito en muchos de estos pacientes, ¿ya? La hipotermia también se recomienda, la dieta cetogénica, entre otros. Y el manejo del estado no convulsivo, ¿ya? Que es similar al del estatus epiléptico generalizado, ¿no? De primera intención se utilizan las benzodiazepinas, ¿no? Seguida de drogas de acción prolongada como la fenitoína o el fenobarbital. En casos refractarios, el coma barbitúrico o midazolam o propofol. Son estatus que tienden mucho a repetirse a la recurrencia, ¿no? Y las benzodiazepinas pues son el tratamiento de primera elección, sobre todo en estatus de ausencia. El valproato de sodio, también endovenoso, se utiliza en estatus de ausencia, sobre todo en pacientes que tienen epilepsia, digamos, idiopática. Estos son los principales estatus, ¿no? Los estatus no convulsivos, ausencia, el estatus simple o parcial complejo, el estatus no convulsivo refractario, y hay estatus sutil también, en el cual después de la crisis, ¿no? Clínica, a veces el paciente comienza a presentar ciertos movimientos erráticos, mioclonías, nistagmus, ¿no? Y a veces uno piensa que el paciente ya se curó, que ya le pasó la crisis. A veces lo que sucede es que el estatus se está profundizando, ¿no? Y el paciente no despierta. Entonces eso se conoce como estatus eléctrico. Y por eso es que es importante hacer el seguimiento con electroencefalografía, para ver si hay actividad eléctrica anormal, epileptiforme, en ausencia de actividad clínica. Bueno, estas son las conclusiones, ¿no? Epilepsia, pues desorden crónico, ya les he mencionado, ¿no? Que produce un importante deterioro de la calidad de vida. El diagnóstico es con la historia clínica, fundamentalmente. Los métodos de ayuda diagnóstica son los electrofisiológicos, neuroimagen, ¿no? El estudio comprende pues la determinación de las áreas de inicio ictal, las áreas interictales,
la lesión cerebral mediante la resonancia y la zona de déficit funcional y en última instancia la zona epiléptica. El estado epiléptico es la complicación neurológica más frecuente en el caso de las epilepsias. El factor asociado más común es la interrupción de la medicación, que debe recibir un tratamiento intensivo inmediato para evitar las secuelas, ¿no? Existen formas aún no bien reconocidas, ya que ameritan, digamos, investigación, que son, por ejemplo, los estatus no convulsivos a veces se pueden confundir con síndromes confusionales, con delirios, ¿no? Porque hay que recordar bien que lo que no sospechamos no lo buscamos. Entonces es importante tener en consideración que existe. Y el valor del electroencefalograma en el seguimiento de los casos ayudará a reducir la morbimortalidad. ¿Alguna pregunta? O paso a la siguiente clase. Paso a la siguiente clase. Diga. Una duda, ¿las crisis epilépticas lo diferencio al estado epiléptico solo por el tiempo? Sí, claro. Solo por el tiempo. Es que la crisis epiléptica es una crisis que es autolimitada, ¿ya? En cambio, el estatus epiléptico ya es una crisis prolongada o una crisis continua, ¿no? Con ese periodo de tiempo que les he mencionado, ¿no? Dime. ¿Y la encefalitis epiléptica es lo que hace al momento de la crisis? Encefalitis, no, encefalopatía. Eso, encefalopatía. No, encefalopatía es una condición más crónica en pacientes que tienen epilepsia crónica y que tienen muchas crisis con muchas descargas, ¿no? Entonces eso generalmente son epilepsias que son sintomáticas, ya que tienen importantes lesiones en el cerebro y son pues pacientes que tienen problemas comportamentales que se exacerban con las crisis. Mientras más crisis tienen, mientras más descargas tienen, más trastornos de comportamiento, más deterioro cognitivo tienen. Pero ese cambio de comportamiento es al momento de la crisis. No, es de manera mantenida. O sea, no solamente, porque durante la crisis solo lo que ves básicamente es la crisis, ¿no? Que generalmente son crisis refractarias, ¿no? Mientras que las alteraciones conductuales son, digamos, ¿no? En el interictal, digámoslo así. A ver, vamos con tratamiento de la epilepsia, que es un poco más corto.